Agradezco mucho la invitación a esta audiencia y celebro la decisión de las comisiones de llevarla adelante. Dicho esto y aclarando que, si no recuerdo mal, la primera firma que tuvo el proyecto de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito fue la mía. Quiero, como política, comenzar por la pregunta clásica de este tema. ¿Usted está a favor del aborto o en contra? Es una pregunta que se hace como un disparo y que no siempre queremos contestar. Pide un sí o un no, sin vueltas. Además, esa no es una pregunta. No es correcto el planteo de la pregunta. Es como si nos preguntáramos si es deseable cualquier tratamiento cruento que preserve la salud. El aborto debe ser la última alternativa y en tal sentido en todas las legislaciones está claramente reglamentado. Ahora bien, ¿por qué es necesario resolver un grave problema que afecta a nuestra salud pública? Más allá de las cifras, hay un número importante de mujeres que se realizan abortos y muchas de ellas en pésimas condiciones, que le provocan graves consecuencias físicas y emocionales por esa causa. En tales condiciones, las discusiones acerca del comienzo de la vida son similares a debatir sobre la existencia de Dios. Metafísica pura y como tal, materia opinable, no es política. Pero indudablemente la legalización del aborto lleva a una colisión entre concepciones religiosas y políticas. En este punto quiero citar a un pensador jesuita. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. Quiero que nos quedemos con este reconocimiento. Las mujeres abortamos desde el origen de los tiempos hasta hace un minuto. Las mujeres abortamos. Hay muchos ejemplos históricos, si me los quieren preguntar después no tengo problema. Y efectivamente, cuando se decide abortar, se hace. Esto es ampliamente ejecutado. Quiero mencionar dos hechos que tienen que ver con estas situaciones. Hace un tiempo vi un programa en donde se intentaba justificar posiciones por el sí y por el no, un buen programa con argumentos muy sesudos de ambas partes, y en una segunda parte había mujeres que habían abortado. En un momento se le da la palabra a una de ellas y esta mujer lo primero que dice es, no entiendo de lo que están hablando. También escucho un programa de radio a un médico que estuvo presente en varias de las intervenciones de la semana pasada y dijo, a mí todo lo que dicen no me resuelve el problema de cuando una mujer quiere abortar, que lo va a hacer, o cuando ya viene en muy mal estado, después de una intervención muy mal realizada. ¿Por qué comento estas dos situaciones? Porque como políticos tenemos que saber que a las personas que directamente afectamos con nuestro voto, por un lado, una gran mayoría no comprende nuestro debate. Y los otros implicados en esta acción nos dicen que ellos comprenden, pero que así las cosas no les resolvemos nada. Cuánta frustración, en verdad, pero no hay peor error que insistir en el mismo error. Queriendo superar escollos y viendo lo que nos une, estoy convencida que la ley de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito es la mejor herramienta antiaborto que existe y que se planteó en la República Argentina. Y a los hechos me remito. La revista científica The Lancet, las estadísticas que mostraron sobre Uruguay realmente tienen una lectura pésima que también después puedo aclarar. La revista científica The Lancet, en un artículo publicado en septiembre de 2017, señala que el aborto en el mundo ha disminuido los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido y que los países con aborto penalizado son los que más presentan las altas tasas de aborto. En igual sentido, la Organización Mundial de la Salud opina que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de las mujeres o preservar su salud física, psíquica, etc., solo 1 de cada 4 fue seguro. Por el contrario, en los países donde el aborto es legal, en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizan de manera segura. ¿Qué quiero decir?
con estos datos, que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. Cabe destacar que la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada en la casi totalidad de los países con mayor nivel de desarrollo. En nuestro caso, desde mi punto de vista, tenemos que elaborar una propuesta integradora, como en muchos aspectos hace el proyecto de la campaña, que refuerza y da entidad a los programas preexistentes relacionados con salud sexual y reproductiva, u otros, como el de prevención a los embarazos adolescentes. Yo incluiría el aborto farmacológico con la utilización de drogas como el misoprostol, que con supervisión médica evita la internación, pudiéndose hacer en la casa junto a personas queridas y amigables que contengan una situación siempre difícil y compleja. Por último, quisiera hacer una reflexión. No es la primera vez que entran en colisión temas religiosos con temas políticos. La sanción de la Ley de Educación Común en 1884, del divorcio vincular en 1987 y la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 fueron ejemplos en los cuales la sanción de una ley llevó a grandes debates en torno a planteos religiosos y políticos. En los tres casos podemos decir que las consecuencias de tales sanciones legales fue exitosa. En el primer caso se pulverizó el analfabetismo. En los casos siguientes se abrió un derecho sin que se cumplieran apocalípticas profecías. Es hora que demos respuesta a un acuciante problema de salud pública. Y como dijera Eduardo Wilde o Weil, como quieran, ministro de Educación y principal impulsor de la sanción de la Ley 1420, las creencias y las convicciones íntimas, siendo del fuero interno, escapan a la discusión y a la sanción, y nada tiene el derecho que prejuzgar sobre ellas. En tal sentido, creo que así como el Estado no tiene derecho a imponer acciones que violenten las creencias religiosas de las personas, tampoco debe actuar en sentido contrario. Abramos una puerta más. No va a haber más abortos, todo lo contrario. Las mujeres con educación vamos a poder tener una decisión diferente. Muchísimas gracias a todos y todas.